cáncer y el segundo va a ser de factores físicos y cáncer, ¿sí? Sí, perdón. Ya, entonces, ustedes saben que aproximadamente el 15% de las neoplasias malignas son secundarias a algún agente de tipo infeccioso, algún agente biológico, ¿no? Eh, Básicamente en este cuadro hay un resumen de los principales agentes infecciosos que están involucrados en la génesis de diferentes tipos de neoplasias, ¿no? Sabe muy bien que el virus de la hepatitis B y el del hepatitis C también están asociadas con carcinoma hepatocelular y también con linfoma no Hodgkin, ¿no? En el caso del virus Epstein-Barr, es también conocido que está asociado con linfomas, sobre todo, linfomas no Hodgkin, linfoma de Burkitt, linfomas de células T, extranodales, carcinomas nasofaringios y también con cáncer gástrico, ¿no? HIV ustedes conocen muy bien, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que condiciona la aparición de ciertas neoplasias secundarias a la activación o sobreactivación de algunos agentes virales, ¿no? Por ejemplo, sarcoma kaposi o en caso de linfomas de Hodgkin a nivel cerebral, ¿no? El papillomavirus humano, que sin duda que es el principal virus que causa la mayor incidencia de neoplasias malignas, sobre todo cáncer ecouterino, pero también está asociado a cáncer de vulva, vagina, ano, pene, ¿no? En fin. El virus del el linfotrópico células T humano, que también está asociado con el linfoma leucemia células T del adulto, el Cabaster pylori, que ustedes también conocen muy bien, que está asociado con cáncer gástrico, adenocarcinoma gástrico, y en fin, otros menos frecuentes como Clonarchis sinensis o Pistorchis viverrini, que está asociado con colangiocarcinoma, y esquistosoma metobium, que está asociado con carcinoma de vejiga. Entonces, vamos a enfocarnos en esta clase básicamente al tema de virus y cáncer, ¿no? Porque digamos que los virus son los principales agentes infecciosos que causan la mayor parte de neoplasias malignas a nivel global, ¿no? Entonces, como les mencioné, 15% de todas las neoplasias malignas humanas tienen una etiología viral. Entonces, es importante identificar esa etiología porque esto va a tener consecuencias no solamente en el ámbito preventivo, sino también en el ámbito terapéutico, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, en el caso, por ejemplo, de pacientes con hepatocarcinoma, ¿no? No solamente se trata a la neoplasia en sí, sino también cuando está asociado a algún tipo de virus asociado a hepatitis B o C, también se da tratamientos como con interferón o tratamientos asociados para tratar el agente infeccioso y eso incrementa la sobrevida de los pacientes, ¿no? Y también es importante conocer la etiología de esto porque abre un marco en el ámbito preventivo, ¿no? Por ejemplo, la vacunación contra el virus hepatitis B, la vacunación contra VPH para disminuir la incidencia de cáncer periuterino, son estrategias que se han venido dando ya algunos años y con éxito, ¿no? Eh, Muy bien. Ya esta asociación de virus y cáncer se ha visto no solamente, o se vio, o se estudió no solamente en humanos, sino que inicialmente fue estudiado en animales, ¿no? Se describieron muchos virus, entre los principales los retrovirus, que producían neoplasias malignas en pájaros y roedores, ¿no? Ya en 1940 se aislaron extractos filtrables a partir de tumores en roedores y aves, donde se identificaron este retrovirus, ¿no? Y lo que se vio, por ejemplo, en estos estudios fue que la inoculación del virus del sarcoma de Rose en la membrana de la sala de los pollitos producía sarcoma mortal en 2 semanas, en casi el 100% de animales susceptibles. Es decir, este, el proceso de carcinogénesis era muy corto y con una alta tasa de letalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos retrovirus expresan potentes derivados de proteogenes celulares, pero en animales, ojo, ¿ya? Todo lo contrario, o sea, lo contrario ocurre en humanos, ¿no? En humanos, más bien, este proceso de carcinogénesis no es tan corto, es largo, dura años inclusive, 10, 15 años, y perdón, y es poco frecuente observar retrovirus como agentes causantes de neoplasia maligna en humanos, ¿no? Esto es más frecuente en animales.
Muy bien, entonces los virus que están asociados a tumores humanos pertenecen a otras familias diferentes a los retrovirus, ¿no? Como les mencioné, en animales sí los retrovirus son los más frecuentes, pero en humanos existen otros tipos de familias de virus que producen neoplasia maligna, ¿no? Como les mencioné también, en humanos, las neoplasias que tienen como agente etiológico los virus eh, no suelen inducir un cáncer con la rapidez que se ve en los animales, ¿no? Con en roedores o en pájaros o en aves, ¿no? En humanos, más bien, el periodo de carcinogénesis es largo, 15, 50 años, entre la infección primaria y el desarrollo del tumor, ¿no? Eh, Son infecciones de larga duración, ¿no? Causan cáncer no solo en una minoría de individuos con infección persistente, no expresan oncogenes derivados de las células, sino que más bien evolucionan hasta que tienen una capacidad para inhibir a los genes supresores tumorales. Ese es el principal, digamos, blanco terapéutico de las proteínas virales, ¿no? Los genes supresores tumorales, a diferencia de lo que ocurre en animales, ¿no? Donde son potentes oncogenes, ¿no? Y la identificación de estos virus en los tumores humanos permite hacer estudios epidemiológicos, más análisis genéticos y moleculares, que van a tener un rol preponderante en el marco de la prevención y en el marco terapéutico también de este tipo de neoplasias. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales los virus producen cánceres? Hay dos mecanismos descritos, uno directo y otro indirecto. El mecanismo directo es cuando el virus infecta la célula y al infectar esa célula, esta va a sufrir una transformación maligna, o sea, va a haber un efecto genotóxico directo sobre la célula, ¿no? La célula se va a volver adicta a la expresión de congenes virales, ¿no? Y el virus va a depender de la DNA polimerasa del huésped para poder transcribirse, ¿no? Y una vez que el virus infecta la célula, es capaz de producir inactivación de algunos genes supresores tumorales como P53 o el gen del retinoblastoma, ¿no? O sea, es un efecto de golpear y correr, o sea, infecta la célula, produce un efecto genotóxico, luego la destruye en algunas ocasiones y luego va a otra célula, la infecta y la transforma o le brinda el fenotipo maligno a esa célula, ¿no? Y también hay un efecto indirecto, ¿no? Es decir, que las células se van a transformar en malignas, pero son células que no han sido infectadas por el virus, sino que más bien a raíz de esta respuesta inmune inflamatoria crónica que produce el virus cuando infecta al tejido, esta respuesta inmune inflamatoria persistente, permanente, va a hacer que las células contiguas se transformen en células neoplásicas, ¿no? Es un efecto, digamos, paracrino de las células infectadas sobre las células no infectadas. Entonces, este es un cuadro donde se ven los principales virus oncogénicos en seres humanos, como les mencioné, virus del papiloma humano, de alto riesgo, como el genotipo 16 o el genotipo 18, ¿ya? Que está involucrado en la génesis de carcinomas como el cáncer de cervix o uterino, de pene, de ano, de vagina, de vulva, amígdalas, base de la lengua, ¿no? Em, Luego el virus de la hepatitis B y C, que están relacionados con los carcinomas hepatocelulares, ¿no? Previamente, antes de producir estas neoplasias, como vamos a ver a continuación, eh, producen una infección aguda, luego se cronifican, producen cirrosis y luego finalmente se desarrolla la neoplasia maligna, ¿no? Epstein-Barr, ¿no? Que persiste o su lugar de asiento son las mucosas faríngeas, ¿no? Donde producen alteraciones en las células B, en los granos linfáticos, y eso puede llevar al desarrollo de linfomas, ¿no? Linfoma de no-Hodgkin, mononucleosis infecciosa, linfoma de Burkitt. El sarcoma, el sarcoma de Kaposi, producido por el virus del herpes simple tipo 8, herpes virus tipo 8, ¿no? Que es muy prevalente sobre todo en países con algún tipo de inmunodeficiencia, ¿no? Y esto asociado con el VIH, ¿no? Eh, Otro virus que no es muy conocido, pero que produce una neoplasia que es muy agresiva, es el poliomavirus de células de Merkel. Y ese está relacionado con el carcinoma de células de Merkel, un tipo de cáncer de piel, pero que es muy, muy agresivo, tan o más agresivo inclusive que el melanoma maligno, ¿no? No es muy frecuente, pero cuando se presenta sí es Dame un minuto.
Ya, ok, disculpen, por favor. Entonces, como les estaba mencionando, el otro tipo de virus involucrado en ese tipo en neoplasias marinas es el virus de la leucemia, células T del adulto, que produce linfomas de leucemia células T. Es una neoplasia muy, muy agresiva con una alta tasa de letalidad también. Esta tiene la particularidad de que es una de las pocas neoplasias en adultos, o perdón, en humanos, que es producida por retrovirus, ¿no? Como en el caso de los animales. Es una excepción a la regla. Bueno, hablemos de cada uno de los virus. Virus del papiloma humano. Existen hasta 200 fenotipos identificados, algunos son de alto, otros de bajo riesgo. Este virus infecta el epitelio escamoso de la piel, del epitelio escamoso estratificado que recubre la región anogenital y la cavidad oral y mucosas. Eh, los BPH de alto riesgo, hay diferentes subtipos y genotipos también. Los más frecuentes son el subtipo 16 y el 18, son los que están en mayor incidencia o en porcentaje de frecuencias en la ocurrencia de neoplasias malignas. Son responsables de casi el 90% del cáncer de cuello uterino, del 50% del cáncer de pene, del 88% de neoplasias a nivel de ano, del casi 40% de cáncer de vulva y el 70% de cáncer de vagina, ¿no? La transmisión, como ustedes saben, es por vía sexual. Estos virus, el genoma de este virus tiene algunas codifican proteínas que son de expresión temprana y tardía, ¿no? De las principales son las de expresión temprana, la E6 y la E7, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, E6 lo que va a hacer su blanco va a ser la proteína P53, ¿no? Que es el bordón ciclocelular y de esa manera pues, produce una alteración en lo que es en la apoptosis o en la activación de la apoptosis, ¿no? Y E7, el blanco de este virus es la proteína RB, la proteína retinoblastoma, que está asociada con la entrada de la célula en el ciclo celular, ¿no? De la fase G0 a la fase G1, ¿no? Entonces, produce inhibición de estas proteínas que son supresoras tumorales. Como ustedes saben, desde el año 2006, la FDA aprobó la vacuna contra el papilomavirus humano para prevenir el cáncer de cuello uterino. Y si esto, sin lugar a dudas, ha constituido un hito en el esfuerzo de erradicar la infección por VPH y reducir la incidencia del cáncer de cuello uterino, ¿no? Los programas de screening han reducido significativamente la incidencia de cáncer de cervix, pero aún falta, ¿no? Porque cada año se diagnostican cerca de 150.000 casos de lesiones intraepiteliales en mujeres. Y por eso es tan importante los programas de vacunación, ¿no? Entonces, estas vacunas ya han sido ya aprobadas en numerosos estudios, vacunas monovalentes, divalentes, incluso tetravalentes, contra los diferentes tipos de papilomavirus humano, con niveles de protección por encima del 90% en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, los regímenes de vacunación, normalmente el programa de vacunación empieza a los 9 años, entre los 9 y los 13 años, es el programa que tenemos actualmente. Se puede vacunar inclusive en los estudios mujeres hasta los 26 años, siempre y cuando no hayan tenido inicio de relaciones sexuales o no haya habido contacto o infección previa por papilomavirus humano, ¿no? Y bueno, yo creo que esto se va a extender también a varones, ¿no? O sea, en algunos países este tipo de vacunación contra el papillomavirus humano no solamente es en niñas, sino también en niños, ¿no? Porque como ustedes han visto, no solamente produce cáncer uterino, sino también está asociado a otros tipos de neoplasias, pene, ano, faringe, lengua, ¿no? El otro tipo de virus que tenemos que estudiar es el virus de Epstein-Barr. Este es un virus que produce múltiples lesiones patológicas, ¿no? Y bueno, es interesante leer la historia de cómo se fue describiendo este tipo de infección viral y cómo se fue asociando a neoplasias malignas, ¿no? Por ejemplo, en una zona, en particular en el África, se comenzó a observar en niños que aparecía un linfoma de un comportamiento peculiar, ¿no? Eran linfomas que aparecían a nivel en base de cuello, en base de lengua, ¿no? Que producía un fenotipo típico en los niños, ¿no? Y aparecía en ciertas regiones en particular. Entonces, si aparecieran en ciertas regiones en particular, quería decir que definitivamente había algún agente en esa región que estaba produciendo ese tipo de neoplasia, ¿no? Ese fue digamos que el aporte que hizo Dennis Burkitt, ¿no? Donde escribió que precisamente habían
había una asociación entre ciertas regiones y la aparición de este tipo de linfoma. Luego este linfoma se le llamó linfoma de Burkitt en honor a este investigador. Y luego se identificó al virus de Epstein-Barr en las células que procedían de este linfoma. O sea, se ratificó, digamos así, la teoría planteada por Burkitt, ¿no? Los descubridores de este virus fueron Michael Epstein e Yvonne Barr, por eso que se llama el virus de Epstein-Barr, ¿no? Entonces, este virus, como les mencioné, produce una serie de alteraciones como la mononucleosis infecciosa, que es una linfoproliferación, pero autolimitada, pero también está asociado al carcinoma nasofaringeo, está asociado a la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, ¿no? A la leucoplasia oral vellosa, al 30% de linfoma no Hodgkin y también es responsable del 10% de carcinomas gástricos, ¿no? Este virus es un virus de cadena doble, es un virus de ADN de 165.000 a 170.000 pares de bases que abarca alrededor de 80 genes. Tiene dos fases, una fase latente y una fase lítica. En la fase latente puede infectar células, expresar un pequeño subgrupo de sus genes y cohabitar con la célula sin matarla. Pero en la fase lítica ya expresa todos sus genes, amplifica su DNA, reúne una progenie de viriones y mata por lisas células de huésped, ¿no? Entonces, este virus posee la capacidad para iniciar y mantener la proliferación de linfocitos B, sobre todo, de ahí su relación con los linfomas, ¿no? Y eso gracias a dos proteínas, a las proteínas del grupo EBNA, en este caso EBNA 2, y a la proteína LMP1. ¿No? EBNA 2, ¿no? LMP2, LMP1, ¿no? Y como les mencioné, las proteínas del grupo EBNA son las que están asociadas a la mayor supervivencia de células infectadas para que estas sigan proliferando y además inhibe respuestas citotóxicas, entonces de esa manera perpetúan la infección, ¿no? Induce una translocación cromosómica entre uno de los tres locus de inmunoglobulinas humanas y el protoncogen CEMIC. Y de esa manera eh, mantienen, digamos, la supervivencia de células infectadas y transforman a los linfocitos B en un fenotipo maligno, de los cuales se deriva los linfomas no Hodgkin, ¿no? Por ejemplo, la proteína EBNA3A está asociada con la fase de iniciación de la proliferación de los linfocitos B, ¿no? Este es lo que les mencionaba, ¿no? Cuando vean digamos, este gráfico y alguna vez tengan la oportunidad de ver un paciente con linfoma de Burkitt, o sea, se van a acordar inmediatamente porque es clásico este fenotipo, ¿no? Esta signología del linfoma de Burkitt. Así se presentan los pacientes con lesiones tumorales bastante grandes, que les desfiguran prácticamente la cara, pero así como tienen esta tasa de proliferación, responden muy bien al tratamiento con quimioterapia, ¿no? Inicialmente, ¿no? Pero definitivamente después con el tiempo presentan recurrencias y el pronóstico la verdad no es bueno en estos pacientes. El otro virus es el virus de la leucemia humana del linfocitos T, el HTLV1. Este virus causa la leucemia linfoma de células T del adulto, que es un tipo de neoplasia muy agresiva. Este tipo de virus, como les mencioné, la peculiaridad que tiene es que es uno de los pocos retrovirus que produce cáncer en humanos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, les había mencionado que en animales como aves y roedores, los retrovirus son los principales virus que causan cáncer. Y era raro observar esto en humanos, pero esta es la excepción, ¿no? Se encuentra en realidad en todo el mundo este virus, 10 a 20 millones de personas infectadas, es lo que se estima. Es prevalente en el sur de Japón, Caribe, África Central y Occidental. Y este tipo de leucemia, la leucemia linfoma de células T del adulto, afecta aproximadamente al 5% de los portadores de este tipo de virus en algún momento de su vida, ¿no? También está asociado a otra patología como la paraparesia espástica tropical o mielopatía asociada al HTLV1. Esta puede aparecer en grupos familiares. La idea de presentación más o menos a los 50 años. Y como les mencioné, es una patología, esta leucemia linfoma usted, de mal pronóstico, ¿no? Es rápidamente mortal. 50% de pacientes están muertos a los 6 meses del diagnóstico. O sea, básicamente es muy parecido a lo que sucede con los retrovirus en animales, ¿no? Tiene un periodo carcinogénico muy, muy, muy corto y una alta tasa de letalidad.
Se contagia a los varones a las mujeres por el semen y de las madres a hijos a través de la leche. Acá están graficadas las principales proteínas relacionadas con ese tipo de virus, de las cuales yo creo que la principal es la proteína TAX, ¿no? La proteína TAX es quien va a producir la mayor parte de eventos carcinogénicos en las células, en los linfocitos, activa la transcripción a través de los factores de transcripción nuclear como NF-kappa beta y CBP, activa promotores de interleuquina 2, y acuérdense ustedes que la interleuquina 2 es un promotor de los linfocitos, ¿no? Y activa además esta proteína a antiapoptóticos, o sea, evita la muerte celular de las células, ¿no? Como por ejemplo, al activar a BCLX, que es un antiapoptótico, pues perpetúa la proliferación celular. Otro virus que les había mencionado es el virus del herpes humano tipo 8 que produce Sarcoma kaposi. Este es identificado por técnicas de reacción en cadena polimerasa y es prevalente en varias partes del mundo, ¿no? Su incidencia se ha visto incrementada por la propagación del VIH, es decir, se activa y produce este tipo de neoplasia de Sarcoma kaposi en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Y está asociado no solamente a sarcoma kaposi, sino también a otros tipos de neoplasias como linfoma en las cavidades orgánicas o linfoma con primario o a la enfermedad de Castleman multicéntrica, ¿no? Este virus activa la proliferación a través de la codificación de ciclinas e inhibidores de supresores tumorales como P16, C21 y P27 y codifica inhibidores de la apoptosis como BCL2 y FLIP, ¿no? Eh, Se presenta de esta manera, se presentan los pacientes con lesiones eritematoviolaceas en la piel y también en las mucosas, ¿no? Es en la fase cutánea. Y cuando la enfermedad ya está en fase avanzada, hay una proliferación o hay una diseminación a nivel visceral, ¿no? A nivel pulmonar, hepático. Y bueno, cuando se presenta con ese tipo de signología y con compromiso visceral, ya el pronóstico es muy malo, ¿no? Cuando están en fase cutánea, pues el tratamiento muchas veces es simplemente, si es que es por ejemplo un paciente con VIH, es dar un tratamiento antirretroviral para que su sistema inmune se vuelva a activar, ¿no? Que se incrementen la cantidad de elementos TCD4 y muchas veces espontáneamente regresionan las lesiones, ¿no? Eh, por eso es que lo primero que se hace cuando tenemos un paciente con sarcoma Kaposi asociado a VIH es consultar al infectólogo para que el infectólogo le empiece el tratamiento antirretroviral y que se pueda elevar el conteo de TCD4 y evaluamos al paciente, ¿no? Si se recupera, pues en buena hora continúa con ello. Si no, se puede ampliar a otros tratamientos como quimioterapia o radioterapia localizada. Virus de la hepatitis B es la principal causa de hepatocarcinoma, sobre todo en países asiáticos. Ustedes saben que es un virus muy frecuente, cerca de 2 billones de personas infectadas. El problema está que de esos 2 billones de personas infectadas por el virus de hepatitis B, eh, un buen porcentaje, casi 350 millones, van a tener una infección crónica, ¿no? Entonces, ese es el problema, cuando se cronifica la infección. Lo mismo sucede con el virus de la hepatitis C. Entonces, el virus de la hepatitis B es un virus de DNA de doble cadena que pertenece a la familia Hepatnaviridae. El genoma de este virus se integra al núcleo del hepatocito y mantiene una infección crónica con inserción del DNA viral. Ahí es el problema, porque ya se cronifica la infección y de una infección aguda a una infección crónica pasa a un estado de cirrosis y luego a cáncer, ¿no? Como les mencioné, existen alrededor de 350 millones de personas con infección crónica, entonces es importante conocer este dato porque fíjense la prevalencia que podemos obtener a partir de ahí de hepatocarcinomas, ¿no? Y es el agente etiológico principal de hepatocarcinomas en Asia, en África y en Sudamérica, particularmente en el Perú, ¿no? Como mencioné, básicamente hay un periodo donde el virus infecta a la persona, afecta los hepatocitos, se cronifica la infección, va a cirrosis y de ahí viene a un carcinoma hepatocelular temprano y luego avanzado. Como ven, en cada una de estas etapas se puede intervenir terapéuticamente, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, prevenir la infección a través de la vacunación, ¿no? Yo creo que esa es la principal estrategia. Pero si tienes un paciente con infección crónica, para evitar que vaya a la cirrosis, pues hay que dar terapia antiviral, ¿no? Para disminuir el paso hacia esta cirrosis. Una vez que ya el paciente es cirrótico y pasa a un carcinoma hepatocelular, ya es poco lo que se puede hacer. Sin embargo, cuando está en estadios tempranos, pues la cirugía o el trasplante hepático serían las principales estrategias terapéuticas. O a veces se pueden usar tratamientos locales como por ejemplo la quimioembolización o las embolizaciones locales de los tumores, ¿no? Si son pequeños y están localizados. Pero cuando ya el tumor o el cáncer está en un estadio avanzado, ahí ya prácticamente no se puede hacer
casi nada, ¿no? Actualmente hay tratamientos en base a terapias biológicas, antiangiogénicos, inhibidores de tirosinquinasa, y también con relativo éxito se ha publicado algunos estudios donde la inmunoterapia en combinación con terapias biológicas también ha tenido algún efecto sobre este tipo de pacientes, pero solamente en incrementar la sobrevida de los pacientes, más no la sobrevida libre de progresión, más no la sobrevida global, ¿no? Entonces, acá tenemos el genoma del virus de la hepatitis B. Todas estas proteínas participan de alguna manera en la inestabilidad genómica que va a llevar a una carcinogénesis, ¿no? Por ejemplo, cuando el virus se integra al DNA del huésped, produce inestabilidad cromosómica. Ya de por sí, ese es un factor que puede llevar a una estabilidad, a un proceso de carcinogénesis, ¿no? Y alterar oncogénesis y genes supresores tumorales, ¿no? La proteína X, son proteínas de expresión, ¿no? Que van a llevar o condicionar múltiples eventos oncogénicos, como inestabilidad cromosómica, como activación de oncogenes, como inactivación de genes supresores tumorales, como inductores de radicales libres de oxígeno, como estrés oxidativo, ¿no? Entonces, también participan en el evento carcinogénico. Y las proteínas pre-S y S también alteran, sobre todo a nivel de las telomerasas, ¿no? Y a nivel de retículo endoplásmico producen eventos procarcinogénicos que llevan a la transformación maligna. Entonces, hay factores, indudablemente, que podemos nosotros intervenir para disminuir la ocurrencia de hepatocarcinoma en pacientes que tienen una hepatitis B crónica, ¿no? Evitar que vayan hacia la cirrosis, ¿no? Detectarlo de forma temprana. Bueno, obviamente, educarlos para que si fuman, dejen de fumar, que no consuman alcohol, si son diabéticos, que se controle su enfermedad, ¿no? Si son obesos también, igual que se controla la enfermedad, para evitar efectos inmunosupresores que podrían también condicionar o favorecer el desarrollo de carcinogénesis, ¿no? Eh, obviamente, otra cosa importante es prevenir la coinfección, ¿no? Porque un paciente con hepatitis B y que se coinfecte con hepatitis C o con VIH, tiene mayor chance de desarrollar hepatocarcinoma que un paciente que no tiene esta coinfección. Entonces, todos son factores modificables a través de los cuales podemos intervenir para disminuir la incidencia de hepatocarcinoma. Muy bien, eso es todo en cuanto a factores biológicos, en este caso virus y cáncer. ¿Alguna pregunta? Doctor, Doctor, yo tenía una... Sí, dígame. Ya, doctor. Tenía una pregunta, pero era de la clase pasada. ¿No importa? Perdón, no te escuché muy bien. Sí, tenía una pregunta, pero era de la clase pasada. ¿Qué pregunta es? A ver. A ver, doctor, se ve muchas veces que un tumor metastásico se encuentra mucho más avanzado incluso antes que el tumor primario se vuelva clínicamente detectable, ¿no? Por ejemplo, los tumores malignos del riñón en ocasiones son asintomáticos y pasan inadvertidos por completo hasta que haya una lesión metastásica en el pulmón. Ujú. Pero para ese entonces, cuando lo detectemos, ya habrá una metástasis muy avanzada. Creí que esto era debido a un microambiente rico en citocinas y factores de crecimiento que algunos órganos pueden proporcionar a células, ¿no? A estas células. Actúan como dianas. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer una detección temprana de un cáncer que es capaz de metastizar a otros lugares y si hay otros factores que predispongan a un cáncer para metastizar a distancia? Ya, para empezar, cualquier cáncer puede dar metástasis, ¿sí? Y acuérdate de lo que dijimos en la primera clase, ¿no? Es una característica de las neoplasias malignas desde que tienen la capacidad de diseminarse, ¿sí? Entonces, ahora bien, los programas de screening o detección temprana, básicamente tienen que justificarse. Y la justificación debe darse en relación a que a nivel de la población, si yo aplico un programa de screening de detección temprana, tengo que disminuir la mortalidad de esa neoplasia en la población que estoy estudiando. Si no, no sirve para nada. Por ejemplo, la mamografía. La mamografía eh, está ampliamente aceptada para la detección temprana y precoz de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque ha demostrado que disminuye la mortalidad en más de 20% por cáncer de mama en mujeres. ¿Sí? Luego,
Ahora bien, cuando uno está frente a una persona, a un paciente, y estás en un programa de detección temprana, es importantísimo que tú conozcas la, la historia natural del cáncer y los factores de riesgo asociados, ¿no? Es decir, si tú estás en un programa de detección temprana y tienes un paciente obeso, tienes un paciente hipertenso, ¿no? Y que por ahí te dijo un día, ¿sabe qué, doctor? Tengo un dolor en la fosa lumbar o he tenido un episodio de sangrado en la orina. Estás en la obligación de pensar que este paciente podría estar tener un tumor renal o un tumor de las vías urinarias. Entonces, ¿por qué? Porque ya conoces que la obesidad, que la hipertensión arterial, la diabetes, en fin, son factores de riesgo asociados a cáncer renal. Entonces, ¿a qué me refiero? Que es importantísimo que ustedes ya después, conforme vayan avanzando en la carrera, tienen que estudiar cada tipo de neoplasia y saber qué otros son los factores que están asociados e identificarlos en la población o en el paciente que estás estudiando o en la persona que estás estudiando para ver qué neoplasia, a qué neoplasia puede estar asociado o a dónde tendrías que apuntar. Porque, ojo, no existen programas de detección para todos los cánceres, ¿no? Eso es Tienes lo... programa de detección para cáncer de mama, tienes programa de detección para cáncer uterino, tienes programa de detección para cáncer de colon, para cáncer de próstata y por ahí, y cáncer de pulmón en el caso de tumores pesados. No tienes otro programa de detección precoz, ¿no? En Asia tienes programa de detección para cáncer gástrico, pero que no está aprobado en Europa ni tampoco acá en Perú. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor, sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doctor, yo bueno, según toda la explicación que nos ha dado ahora, pues los virus que he mencionado son más crónicos, ¿verdad? Dan patologías más crónicas y por eso es que desarrollan y están predispuestos para cáncer. Pero yo tengo la duda de que, y hay virus más que se presenten de forma más aguda que puedan predisponer al cáncer o no supone como una relación de que sí necesariamente tiene que ser crónico por el periodo por el periodo de carcinogénesis. Sí. Sí, la mayoría tiene ese comportamiento con lo que mencionado. O sea, el periodo de carcinogénesis dura años inclusive. Y ahí que es importantísimo, por ejemplo, por eso funciona el Papa Nicolau en cáncer cuello uterino, ¿no? Porque tú le haces a las mujeres su prueba de Papa Nicolau cada 3 años, ¿no? A partir de los 30 años, por ejemplo. O cada 5 años le haces el examen de PCR para detección de PBH y Papa Nicolau y sale negativo y se lo hace cada 5 años, funcionan bien porque estos virus te van a dar tiempo. O sea, si lo haces cada 3 años, si por ejemplo ahora resultó normal, en 3 años le puedes hacer un control y puedes detectar un NIG1, por ejemplo, ¿no? Para que pase a un NIG2, pasarán otros 3 años, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a un carcinoma in situ y luego un carcinoma invasivo. Entonces, por eso es que las recomendaciones se dan en ese sentido. O sea, hazles Papa Nicolau cada 3 años o hazles la prueba doble, Papa Nicolau más PPH cada 5 años, ¿no? Y no te dicen que lo hagas cada 6 meses o cada 3 meses. ¿Por qué? Porque se conoce la historia natural de la neoplasia, del periodo carcinogénico. O sea, en la mayoría de casos ocurre así, de esa manera, ¿no? Digamos que la única excepción es este virus de la leucemia linfoma células T, que sí su comportamiento cuando hay transformación maligna no te da tiempo para nada. O sea, es un, es un, es un cambio muy abrupto y la letalidad es muy alta, ¿no? Como les mencioné ahí, menos de 6 meses, el 50% de pacientes muertos, ¿no? Pero en el resto de neoplasias asociadas a virus, eh, casi todas tienen un periodo carcinógeno o carcinogénico bastante lento y de prolongada duración, ¿no? Muchas gracias. doctor, Ok, Doctor, una pregunta. Doctor, sí. usted dijo que en cuanto a la vacunación de VPH era hasta los 26 años. ¿Cuál sería la razón por la que No, o no sea, podría? no es que esté en el programa hasta los 16 años. Lo que les he dicho es de que normalmente el programa va de 9 a 13 años, es lo que está en el programa, ¿no es Ya. cierto? Pero en los Ujú. estudios de investigación se incluyeron inclusive pacientes hasta de 26 años, ¿no? Pero básicamente era dentro del protocolo del estudio de investigación, ¿no?
Pero bueno, y eran pacientes que no habían tenido inicio de relaciones sexuales o donde se comprobaba que no tenían exposición no habían estado expuestas antes al virus, el papilomavirus humano, ¿no? Y que también funcionó. Pero eso es dentro del marco del protocolo de investigación cuando se probaron estas vacunas, ¿no? Pero el programa nacional es entre los 9 y los 13 años. Claro. Doctor, y una pregunta, ¿no sería, o bueno, no sé, se me ocurre como una estrategia de salud pública que todas las mujeres, todas aquellas mujeres que pasan el Papa Nicolau y dan tienen VPH o si han tenido antes contacto, porque acuérdate que no todas, o sea, mira, el VPH es una infección de transmisión sexual muy frecuente. 60-70% de la población alguna vez ha estado expuesta a VPH o ha tenido VPH. O sea, es un número altísimo. Lo que sucede es de que solamente en un porcentaje muy pequeño, del 1 al 5%, la infección se cronifica. Porque en la mayoría tienes el contacto con VPH y tu mismo organismo, tu mismo sistema inmunológico lo erradica, ¿no? Es una infección aguda nada más. Pero en el 5%, en 1 o 5% se cronifica y ahí es el problema, ¿no? Entonces no podrías tú saber, por más que te dé Papa Nicolau negativo, saber si esa persona ha tenido contacto o no con VPH. allá. De acuerdo, doctor. Y bueno, dentro también creo que los niños, o sea, los varones también se van a incluir. Sería una buena estrategia incluirlos en el Bueno, programa de vacunación. yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, porque en otros países ya lo están haciendo. Eh, porque los varones somos tan importadores, ¿no? Y también VPH causa cáncer en varones, cáncer de pene, cáncer de ano, ¿no? Entonces también sería una buena estrategia. ¿Alguien más está levantando la mano? A ver, ¿quién Sí, es? doctor, ¿me escucha? Sí. Tenía una consulta con respecto a aquellos pacientes que adquieren el virus y progresa una neoplasia. ¿Podría tener alguna carga genética para la posterior, o sea, para que sus hijos puedan también tener predisposición a tener esos cánceres o es algo que no tiene lugar? No, porque la mayoría de mutaciones que causan las infecciones virales son mutaciones somáticas, ¿no? No son mutaciones germinales. Entonces no es que sean hereditarias. Ya, ok, doctor. Y también tenía una pregunta con respecto a la anterior clase. Usted mencionó que había que estaban haciendo estudios con respecto a los stem cell, pero lo que no me quedó claro, para el tratamiento de neoplasias, obviamente, no me quedó claro si estas stem cells son las que conocemos como totipotenciales y todo eso, o son las stem cell cancerígenas. Eso es lo que no tenía claro. Son las stem cell cancerígenas, sí. Sí, o sea, son las células neoplásicas, digamos que las primigenias, las primeras que se transformaron en las que se inició la alteración genética. Esas. Ok, doctor, muchas gracias. Ujú. Ok. Listo, entonces pasemos a la segunda clase, ¿ya? Listo. Bien, ahora vamos a hablar brevemente sobre factores físicos y cáncer. Listo, entonces hay dos elementos importantísimos medioambientales relacionados con la ocurrencia de neoplasias malignas, y estos son la radiación ionizante y la luz ultravioleta. O sea, ustedes seguramente ya han escuchado al respecto, ¿no? Y todas las campañas de salud pública que se hacen o realizan para disminuir este tipo de elementos, ¿no? Sin embargo, estos elementos, radiación ionizante y luz ultravioleta, han estado presentes siempre, o sea, no son nuevos. Y en fin, yo creo que, como dice acá, han retado a la integridad genética de todos los organismos vivos a través del tiempo, ¿no? Es decir, eh, al inducir daño en el DNA y obviamente mutaciones, esos agentes han promovido la diversidad a través de la selección natural, o sea, han sobrevivido los organismos
han aprendido a sobrevivir frente a estos agentes, ¿no? Y al daño que pueden promover, ¿no? Entonces, esto ha promovido la diversidad a través de la selección natural y como resultado hay organismos de todas las especies que aportan genes que codifican proteínas que tienen la capacidad para reparar el daño al DNA. Pero, como todo en la vida, nada es perfecto, pues, ¿no? O sea, existen personas que o nacen o adquieren alguna alteración en los genes que tienen la responsabilidad de reparar ese daño producido por estos agentes. Entonces, en esas circunstancias es donde se puede producir cáncer por la exposición a radiación ionizante o luz ultravioleta, ¿no? Hablemos un poquito de radiación ionizante. La radiación ionizante es definida como la radiación que tiene suficiente energía para ionizar moléculas a través del desplazamiento de electrones desde los átomos. Entonces causa una inestabilidad en el ambiente celular. Tenemos la radiación ionizante electromagnética, que es la que se produce con los rayos X, los rayos gamma, ¿no? Y la radiación ionizante por partículas, ¿no? A través de electrones, protones, neutrones, partículas alfa o iones de carbón. Entonces, el ser humano está expuesto permanentemente a este tipo de radiación ionizante, ¿no? El 80% de forma natural, por ejemplo, el radón. Y el 20% de exposición a la radiación ionizante es a través de los aparatos médicos que nosotros conocemos, ¿no? O sea, cada vez que tomas una radiografía de pulmones, te expones a rayos X, ¿no? O una tomografía, una gamografía ósea, te expones a radiación ionizante, ¿no? Entonces, y el tema es que la radiación ionizante produce cáncer y eso está ya más que demostrado, ¿no? Porque muchos de los pioneros en el desarrollo de rayos X presentaron cánceres cutáneos, ¿no? Y otros tipos de neoplasias también. Ahí está, ustedes pueden leer la biografía de los esposos Curie, por ejemplo, ¿no? Ahora, los sobrevivientes de Hiroshima, Nagasaki, que fueron expuestos a radiación ionizante, presentaron leucemias de tipo mieloide aguda o crónica tras un periodo de latencia de 7 años, ¿no? Y en esa población se observó incremento en la incidencia de tumores sólidos como mama, colon, tiroides, ¿no? Sobre todo tiroides, pulmón, ¿no? El accidente que hubo en la central nuclear de Chernobyl también produjo una alta incidencia de cáncer de tiroides en niños y en la población en general, en realidad, ¿no? Alteraciones cromosómicas que fueron estudiadas en el personal de limpieza de la central y todo ello, ¿no? Ustedes habrán escuchado o habrán visto incluso los documentales al respecto, ¿no? Ahora bien, cuando uno habla de radiación ionizante, se habla de lo que es la transferencia de energía lineal. ¿Y qué es esto? Es la medida que expresa la cantidad de energía entregada por unidad de distancia viajada, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, elementos que tienen una transferencia de energía lineal bastante alta, ¿no? Que penetran distancias cortas e interactúan con muchas moléculas dentro de esa distancia corta, ¿no? Esas son las partículas alfa y beta. En cambio, existen los rayos gamma y los rayos X que tienen una transferencia de energía lineal, digamos, baja. Cuando es baja, quiere decir que penetran profundamente, pero interactúan con relativamente pocas moléculas por unidad de distancia, ¿no? O sea, más agresivas, obviamente las que tienen más posibilidad de producir neoplasia maligna o alteraciones en el DNA son aquellas que tienen una transferencia de energía lineal alta, ¿no? Como las partículas alfa y las partículas beta. Y el mecanismo producido por la radiación ionizante básicamente es sobre el DNA. O sea, su blanco es el DNA y en el DNA lo que producen son radicales libres de oxígeno. Entonces, estos radicales libres de oxígeno se van a comenzar a intercalar en la doble cadena del DNA y producir alteraciones en el orden donde están los diferentes nucleótidos, ¿no? Y eso va a llevar a la ocurrencia de mutaciones o incluso de lesiones, transversiones, en fin. Entonces, como les mencioné, aquellos elementos que tienen una transferencia de energía alta son los que producen mayor daño. Y la exposición a estos elementos, partículas alfa, partículas beta, equivale, por ejemplo, al daño que se produce cuando uno se expone a 100 productos químicos a la vez, ¿no? Para que tengan en cuenta, ¿no? Un Gray de radiación ionizante, un Gray, va a producir rotura de doble cadena, 40 veces, va a producir roturas de cadenas simples, va a lesionar a cerca de 1000 pares de bases y va a producir cerca de 150 enlaces cruzados de DNA por proteína por célula. Entonces, imagínense el daño que ocasiona un solo Gray de radiación ionizante en las células. Claro, por eso también se
Por eso también se utiliza la radioterapia, por ejemplo, para tratar cánceres, porque vean ustedes el daño que produce sobre las células, ¿no? Y claro, ese conocimiento llevó a decir, porque si esto produce daño en una célula normal, ¿por qué no puede producirlo en una célula cancerosa? Entonces, por eso es que de ahí nace la radioterapia, pues, ¿no? Entonces, obviamente ahora existen eh, elementos, medios o máquinas de radioterapia, que son los aceleradores lineales que pueden planificar y modular exactamente hacia dónde va a ir el haz de radioterapia sin producir un daño colateral, ¿no? Muy marcado, ¿no? Lo que no sucedía antes, por ejemplo, con las bombas de cobalto, ¿no? Que producían, obviamente, daño en el tumor, pero también producían un daño colateral en el resto de tejidos, ¿no? Entonces, fíjense, les mencioné que cuando uno se expone a este tipo de radiación, en este caso la radiación ionizante, existen mecanismos de reparación del DNA que permiten superar el daño que producen estos elementos en las células, ¿no? Entonces, los principales mecanismos de reparación del DNA en el caso de radiación ionizante son el mecanismo de reparación por decisión de bases, ¿no? Que, como ven ahí, repara roturas de cadena simple y lesiones en las bases del DNA. Y si ocurre una rotura de doble cadena, ¿no? Ahí tenemos dos mecanismos de reparación. El de unión de extremos no homólogos, que es un mecanismo no tan eficiente, no es perfecto, y el mecanismo de recombinación homóloga, que ese sí es perfecto porque utiliza una hebra de DNA como un modelo, un molde, para reparar exactamente el lugar de la lesión tal como estuvo antes de ser expuesto a la radiación ionizante, ¿no? Entonces, esos son, esto quiero que lo aclaren bien porque probablemente va a venir en el examen, o sea, cuáles son los mecanismos de reparación del DNA ante un daño por radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, ojo con eso. O perdón, por radiación ionizante. Ahora bien, hablemos por el daño que produce la radiación ultravioleta. La radiación solar abarca el espectro de longitud de onda que va entre los 200 y ahí había un error, y los 400 nanómetros, ¿ya? La radiación ultravioleta A va de los 320 a los 400, la B de los 290 a los 320 y la C de los 240 a los 290. Entonces, 3 a 5% de la radiación solar total que penetra hasta la superficie de la Tierra es radiación ultravioleta. Y el ozono en la atmósfera absorbe completamente toda la radiación ultravioleta C y parcialmente la B, ¿ya? De ahí todas las campañas que se realizan, pues, ¿no? Para conservar esta capa. Los clorofluorocarbonos, como propelentes, disolventes de refrigeradores, aires acondicionados, interactúan con el ozono y lo agotan, ¿no? Entonces, si tenemos una capa de ozono alterada, dañada, pues vamos a tener mayor exposición a radiación ultravioleta del tipo B y C, ¿no? Ahora, la radiación ultravioleta C es la que más daña el DNA. La B y la C inducen dímeros de pirimidina y fotoproductos, 6,4, que van a interferir con la síntesis del DNA y el RNA. La radiación ultravioleta A también produce daño, pero no con la misma intensidad que la B y la C, más produce la C. Y la A produce dímeros de pirimidina, fotoproductos 6,4, radicales libres de oxígeno, rupturas de cadenas simples y escisiones de bases. Ahora bien, cuando uno está expuesto a radiación ultravioleta, ¿cuál es el mecanismo de reparación del DNA? El de reparación por escisión de nucleótidos. También acuérdense de eso, no se van a confundir, ¿no? Entonces, ahí ya la pregunta está cantada, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los mecanismos de reparación por radiación ultravioleta y cuáles son los mecanismos de reparación por radiación ionizante, ¿no? Entonces, ya tienen que ustedes más o menos tener esos conceptos bien claros, ¿sí? Entonces, este mecanismo de reparación por lesión de nucleótidos, pues básicamente lo que hace es reconocer el sitio donde está lesionado el DNA, produce a través de proteínas y enzimas cortes de las cadenas dañadas a ambos lados de la lesión, elimina el nucleótido, produce una síntesis del nuevo nucleótido, ahí intervienen polimerasas y luego hay unas enzimas que se encargan de ligar o unir los extremos que han sido reparados. Hay un síndrome, que es el síndrome de Serradero pigmentosum, donde hay defectos genéticos justamente en esta vía de reparación por excisión de nucleótidos,
y esto trae como consecuencia la aparición del síndrome de humano cerebro pigmentoso, que es una afección autosómica recesiva, y que los individuos que tienen este síndrome se caracterizan por tener una fotosensibilidad extrema y tienen un riesgo aumentado de cerca de 1000 veces de desarrollar cáncer de piel, ¿no? ¿Cuál es la relación entre radiación ultravioleta y cáncer de piel? Entonces es una relación directamente proporcional, ¿no? O sea, la relación entre UV y cáncer es muy fuerte, sin embargo el mecanismo etiológico parece ser un poco diferente entre los diferentes tipos de neoplasias en la piel, las no melanoma y los melanoma. Acuérdense que en piel tenemos diferentes tipos de cánceres, ¿no? Están cánceres, los epidermoides, o los vasocelulares por un lado, que se conocen como no melanoma, y por otro lado está el melanoma maligno, ¿no es cierto? Y que es muchísimo más agresivo, ¿no? Con una alta tasa de mortalidad, a diferencia de los otros dos, que tienen un comportamiento local básicamente agresivo, pero que en raras ocasiones producen metástasis a nivel ganglionar o visceral. Entonces, aunque el riesgo de cáncer no melanoma se relaciona con la exposición acumulada de la luz ultravioleta a lo largo de la vida, el riesgo de aparición de melanoma parece estar ligado a la exposición a la luz solar durante la infancia, ¿no? De ahí que, por ejemplo, los dermatólogos te recomiendan que los niños que son menores de 2 años, que no estén expuestos a radiación ultravioleta, ¿no? Que no los lleven a la playa, ni no los expongan cuando son muy bebidos hasta los 2 años, ¿no? Después de los 2 años quizás ya tienen una mayor madurez a nivel cutáneo, ¿no? De lo que se refiere a fotoprotección, pues sí podrían estar con esa posición, pero siempre con la protección del caso, ¿no? O sea, siempre hay que evitar la exposición entre las 9 de la mañana, 3 de la tarde, usar bloqueador solar factor 60 por encima de este factor, usar sombreros de ala ancha, en fin, ropa que te cubran toda la piel, ¿no? En fin, todas las recomendaciones que ustedes conocen perfectamente bien. Entonces, se ha identificado en estudios preclínicos que la radiación ultravioleta disminuye la cantidad de células de Langerhans en la piel irradiada. Entonces, ustedes conocen muy bien que las células de Langerhans son células presentadoras de antígeno. Entonces, de esa manera, la radiación ultravioleta está produciendo una inmunosupresión a nivel dérmico, y ahí que favorece la proliferación de células malignas, ¿no? Entonces, y además, no solamente a nivel local, a nivel dérmico, sino que también la radiación ultravioleta podría promocionar la inmunosupresión sistémica, ¿no? La secreción, por ejemplo, de la citocina inmunosupresora de interleucina 10 por parte de los queratinocitos irradiados, así como alteraciones en la producción de cromóforo epidérmico ácido urocánico, van a mediar los efectos inmunosupresores de la luz ultravioleta, ¿no? Entonces, todos son elementos que explican la fotoinmunosupresión que produce la radiación ultravioleta. Otros elementos del medio ambiente que también podrían estar relacionados con cáncer son la radiofrecuencia y la radiación por microondas, ¿no? La radiación por radiofrecuencia es la radiación electromagnética cuyo rango de frecuencia va entre los 3 kHz a 300 MHz, y la radiación por microondas está en la frecuencia de los 300 MHz a 300 GHz, ¿no? La radiación, este tipo de radiación por radiofrecuencia y por microondas no tiene suficiente energía para causar ionización de los tejidos target. La radiación es convertida en calor y de esa forma es absorbida y podría producir cáncer. O sea, no está todavía no está todavía bien demostrado la ocurrencia de neoplasias malignas por este tipo de radiación. En algunos consensos ha sido considerado como carcinógeno de tipo 2B, es decir, que faltarían estudios clínicos en humanos para probar una asociación entre este tipo de radiación y cáncer, ¿no? Pero es necesario que lo conozcan, que lo sepan. Hay que ver siempre, tener en cuenta las fuentes de radiofrecuencia y radiación por microondas, ¿no? Teléfonos móviles, radiotransmisores, comunicaciones wireless, radares, que en fin, que podrían causar algunos, o estar asociados con alteraciones a nivel somático, a nivel genético, ¿no? Hay estudios sobre todo in vitro, ¿no? No tanto in vivo, pero in vitro, donde se ha visto que la radiación por radiofrecuencia puede inducir radicales libres de oxígeno que lleva al daño genético en cultivos celulares, ¿no? Y en un estudio reciente se encontró relación en alteraciones entre el DNA de espermatozoides por calor y los radicales libres de oxígeno producidos por la radiofrecuencia, ¿no? En fin, son algunos estudios que se han venido reportando, pero que faltan aún conocer y llevar a cabo estudios a gran escala para poder saber si existe o no una asociación entre ese tipo de radiación y neoplasia maligna. Entonces, la radiación por microondas puede afectar el plegamiento de proteínas en las células, promover la síntesis de nuevas proteínas. Células expuestas a radiación por microondas incrementan la fosforilación de numerosas proteínas celulares a través de la activación de
la vía de respuesta al estrés como la vía MAPkinasa, P38. Y como les mencioné, se requieren mayores estudios epidemiológicos para determinar la relación causa y efecto entre este tipo de radiación y cáncer. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. doctor, y una persona que se expone a dosis altas de radiación ionizante, el lapso entre la exposición y el inicio del cáncer, así sea por unos pocos segundos en el que esta persona se haya expuesto a estas dosis altas de radiación, ¿ya está predispuesta a desarrollar un cáncer? Sí, bastante. O sea, porque el efecto que, como hemos visto ahí, el efecto es devastador. Es como que te expongas en un determinado momento a 1000 productos químicos a la vez, ¿no? Es bastante alto, bastante alto. De ahí la Y, incidencia tan alta pues, de neoplasias malignas en estas personas que siguen expuestas a estos accidentes nucleares, ¿no? y doctor, y durante este tiempo de latencia, ¿cuáles son las medidas, ¿no? que el médico hace para, o sea, para ver, ¿no? la mejor opción de vida que tenga el paciente, para que tenga el paciente? Pocas, pocas. En realidad no, si te has puesto hay que observar, hacerte un seguimiento, ¿no? Y ver si aparecen tumores o lesiones preneoplásicas, interviene en ese momento, ¿no? Pero no hay ningún antídoto mágico si es que o si ocurre eso, ¿no? Esto ocurre básicamente por accidentes, ¿no? Accidentes, lo que ocurrió en Chernobyl, o por, bueno, alguna vez yo escuché de un caso de un técnico que se expuso a una alta carga de radiación por un aparato de radioterapia, ¿no? Y que desarrolló un sarcoma en brazo, ¿no? Pero básicamente son accidentes, ¿no? No es muy frecuente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. la frecuencia de cáncer que se puede producir, por ejemplo, en lo que son especialidades de tipo medicina nuclear o lo que es radiografías, ¿es muy alta o depende mucho de No, lo que es la cantidad de no exposición? no es muy alta en realidad, o sea, pero sí, obviamente, son personas que están expuestas, pues, ¿no? Por eso es que ustedes habrán visto ahí en la gente que trabaja en rayos X o medicina nuclear, tienen como una especie de carnet ahí, colgando en su bolsillo, ¿no? Que más o menos son como unos marcadores que marcan el nivel de radiación. Y bueno, hay medidas de salud ocupacional, porque cuando llegan a cierto nivel me parece que tienen días de vacaciones, o sea, aparte de sus vacaciones normales, les dan 10 días más, ¿no? Para evitar que se expongan a dosis altas de este tipo de radiación. Pero no sé si ustedes han observado eso, ¿no? Que tienen ahí como una especie de photocheck, ¿no? Donde se va contabilizando a ver los días expuestos y todo ello para que puedan salir de vacaciones. Tienen más vacaciones del resto, obviamente, ¿no? Pero no es ahí con tanta frecuencia en realidad, ¿no? Y como dice el Obviamente, doctor, es obviamente esto ha evolucionado bastante, pues, ¿no? Antes no se tenían muchas, ahora sí, ¿no? Ahora sí hay bastantes, medidas a nivel de salud ocupacional que regulan todo eso, pues, ¿no? más frecuente suele ser en piel, ¿no? En esos casos. Piel, tiroides, ¿no? ¿Y usar Sarcoma, trajes de plomo ayudaría? perdón. ¿Usar trajes con plomo ayudaría? O sea, el que estén permanente, o sea, cuando estás ahí, cuando estás expuesto, sí te pones los mandiles de plomo, pues, claro. O sea, no sé si ustedes han visto cuando han rotado en radiología, cuando están tomando radiografías, todo ello, se colocan sus trajes de plomo, pues, ¿no? Doctor, otra pregunta. Y mencionó que el más frecuente era el de tiroides y bueno, recalcó eso también en las personas que fueron expuestas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué es el más frecuente? ¿Por qué este resalta frente a los demás tipos de cánceres? Porque en realidad la tiroides es un órgano que está bastante expuesto. O sea, acuérdense ustedes que la radiación que tiene una energía de transferencia alta,
tiene una penetración corta, pero causa mucho más daño. Entonces va a afectar a los organismos que están, más expuestos, ¿no es cierto? Que son más superficiales, por decirlo de alguna manera. Bueno, gracias, doctor. Ok. Doctor, me entró una duda más con respecto a la pregunta que le hice sobre las células o stem cell cancerígenas. ¿Cómo es posible saber o estar seguros de la ubicación de estas? ¿Ustedes han escuchado de los CDs? Daniela. No, no. Bueno, sí, yo creo que alguna vez habrán escuchado. Los CDs son marcadores que son como receptores, son marcadores que están en las membranas de las células y permiten identificarlas, ¿no? Y se Sí, puede sí. identificar por inmunohistoquímica, por ejemplo, ustedes CD20 positivo, o sea, CD3 positivo, CD44, entonces existen marcadores CDs para células STEM también. Y de esa manera se puede identificar. Y al identificar esos marcadores podrían constituir blancos terapéuticos, ¿no? O sea, crear anticuerpos monoclonales que vayan y ataquen y se unan a esos CDs y destruyen la célula. Ya, doctor, gracias. Sí, sí, sí lo había escuchado. Y otra cosa más, había escuchado también con respecto a lo del cáncer de tiroides por radiación, que el yodo reactivo, o sea, tomar yodo reactivo, no me equivoco, puede ser protector para la tiroides. Yodo radioactivo. Sí, o sea, Tomar yodo sí puede ser, pero yodo ya. radioactivo. Ya, ok. O sea, que el yodo protege a la Claro, tiroides. yo podría, si tomas en ese momento CAP para que no absorba, para que la célula entre en estado como quiescente, puede ayudar en ese momento, pero yodo radioactivo no. El yodo radioactivo en realidad lo usamos como tratamiento. Para los Ya, ok. pacientes que tienen una neoplasia tiroides, si lo amerita, o sea, le das yodo radioactivo para que ese yodo sea captado por la célula, y como ese yodo tiene radiación, ingresa a la célula, en este caso neoplásica de tiroides, y la destruye, ¿no? Para eso se usa el yodo radioactivo. Ok, doctor, gracias. Doctor, una última duda. Si la radiación alfa y beta es digamos, la más fácil de protegerse, ¿no? Porque no van a pensar mucho. ¿Por qué es la que va a hacer más problemas a largo plazo? ¿Cómo? No te entiendo bien la pregunta. O sea, Es ¿por que qué la las alfa y beta se pueden proteger fácilmente, ¿no? Con chalecos de plomo, ese tipo de cosas, porque van a atacar bastante, pero penetran poco. Y las gamma, por ejemplo, penetran más. Pero a largo plazo, ¿cuál genera más problemas? Creo que nos ha comentado que la alfa va a ser las de alto, se fue la palabra, las de alto, no sé qué cosa, Penetrancia. hace más, sí, hace más daño, nos comentó, para lo que son cánceres, ¿no? No, o sea, a ver, bueno, no entendí bien la pregunta, pero definitivamente si uno está expuesto a este tipo de radiación que tiene una alta tasa de transferencia de energía lineal, es más probable que te cambien el genotipo de la célula, o sea, que produzcan inestabilidad genómica. Y y esa inestabilidad genómica puede conducir a la ocurrencia de un proceso carcinogénico, ¿no? No sé bien si respondo tu pregunta o no. O sea, más riesgo es la energía alfa o la energía gamma, a ver, eso digamos así resumiría mi pregunta. La alfa tiene, la alfa tiene mayor, digamos, hay mayor incidencia de neoplasia o hay una mayor probabilidad de que ocurra un evento carcinogénico si es que estás expuesto a una radiación de tipo alfa. Gracias, doctor. Doctor, creo que podría formular mejor esa pregunta. Es que me parece que mi compañero se refería más a que, ¿por qué es que la alfa tiene más incidencia y más frecuencia? O sea, más daño, hace más daño. No, más Si daño. es que, A ver, yo no estoy hablando de incidencia o frecuencia, ojo, esos son términos oh, epidemiológicos.
Lo que le estoy diciendo es cuál produce más daño y cuál produce más inestabilidad genómica o probabilidad de producir más inestabilidad genómica, pero no es incidencia o prevalencia. ¿Ya? Entonces, si produce más daño la alfa, ¿por qué sería esto si es que tiene mayor valor de penetrancia la gamma? El daño es mucho, se da mucho más, hace mucho más daño porque su nivel de penetración es corto. Entonces, su campo de acción, digamos, es corto, no es profundo y tiene un radio de acción mucho más amplio que una radiación gamma. En cambio, la radiación gamma, el campo de penetración es mucho más profundo, se va diluyendo conforme va penetrando las diferentes barreras y su efecto va aminorando, ¿no? Es a ver, es como cuando tú das un golpe y tienes varias capas de elementos ahí, ¿no? El mayor daño se va a producir por el impacto del golpe en las primeras capas, ¿no es cierto? Ya en las capas más profundas, el daño va a ser mucho menor, ¿sí? Sí, doctor. Ujú. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que damos por concluida la clase de hoy. Nos vemos el